Esta es la casa quinta de Simón Bolívar y tiene varias de sus pertenencias y excentricidades de la época. ¿Cuáles serán? En este recorrido te mostraré cada detalle, además de contar un poco de su historia y descubrir cómo lograron recuperar la casa quinta de Bolívar. Entre los cerros orientales y el ruido de Bogotá se encuentra esta casa, un hogar, un refugio y también un testigo silencioso de la vida de Simón Bolívar. Construida en 1800, esta casa pasó por varias transformaciones, siendo escuela, licorera, hospital, entre otros. Su primer dueño fue Antonio Portocarrero, quien la construyó para ser atento con la esposa del virrey de ese tiempo, hasta el 16 de junio de 1820, cuando el entonces gobierno de la Nueva Granada se la regaló al Libertador. Esta es la casa que le cedieron al Libertador Simón Bolívar después del decreto cuando se constituyó lo que iba a ser la Gran Colombia. Como tal fue cedida por el general Santander. El costo de la entrada a este lugar es de 8.000 pesos colombianos o aproximadamente $2. Esta casita que ustedes están viendo tiene 200 años de construida. Y como la primera de las pertenencias, encontramos en la entrada este cuadro del Libertador. Siéndoles honesto, no había visto este cuadro nunca. Supongo que ustedes a lo mejor sí. Este cuarto estaba adaptado para Manuelita Sáenz, quien es conocida como la Libertadora del Libertador. En este cuarto se encuentra un artefacto musical que le regaló Bolívar y aparte también funcionaba para tejer. Pero antes les cuento brevemente quién era Manuelita Sáenz. Fue conocida como política y militar y prócer de la independencia. Esta mujer, nacida en Ecuador, era una de las pocas mujeres que para dicha época se enlistó al ejército. La leyenda cuenta que podía disparar mientras iba a caballo. Además es conocida por salvarle la vida a Bolívar de la conspiración septembrina. Dicha hazaña le da el título de la Libertadora del Libertador. Volvemos en esta sección en la que les muestro jarrones carísimos, los iPhone de las abuelitas. Esta es una representación miniatura de dicho instrumento llamado clavicordio. Lo interesante de ello es que mientras Manuelita traía mujeres a quienes acompañaba a tejer, las influía para que se unieran a la causa independentista. Tanto así que en lugar de tejer ropa común, les enseñó a confeccionar uniformes para las tropas independentistas. La historia de este aparato es que Simón Bolívar se lo regaló a Manuelita Sáenz para convencerla de que se viniera para Colombia, y en este aparato se puede tejer, aparte de que se puede tocar pues música como tal, algo que pues a una mujer tan culta en ese momento pues le atraía bastante, ¿no? Este es el sudario de Bolívar. Dicho trozo de tela se usó en su último día, en el cual se encargaron los responsables de ese momento de asearlo por última vez, con lo cual queda como recuerdo esta tela. Estos cuadros me parecen inéditos. Nunca había visto una foto así de Simón Bolívar con algo como una barba. En un anterior video les estuve mostrando una copa pues tallada en honor y nombre del Libertador, que para mí pues tenía barba. Una persona me comentó que no, que cuál barba. Pues sí tenía bigote, pero o sea, casi tiene barba, para que vean. Lo que tenemos aquí es un reloj de cobre con un valor aproximado de $3.500 y en la parte de atrás muebles europeos Luis XV. Esta sala se acondicionaba para distintas reuniones y bailes de los invitados a la Quinta del Libertador. Para una época rudimentaria ya existían procesos detallados de tapicería. Estos muebles son la muestra de ello. Sin duda alguna, ser el Libertador no impedía el gusto por lo europeo. Este es un comedor de 15 puestos, que también se podía hacer más pequeño en función de la cantidad de invitados. Un dato curioso de este espacio y estos elementos es que fueron traídos a lomo de mula desde Cartagena hasta Bogotá, pero lo grave fue que Bolívar se enojó muchísimo porque la primera tanda de vajilla llegó sin una sola pieza que no estuviera rota. Los espejos en las paredes estaban ahí estratégicamente en caso de que llegara un enemigo, y de esa manera siempre se veía lo que sucedía a las espaldas, una forma efectiva de tener ojos cuando eres vulnerable. Hasta los pisos de esta casa fueron reacondicionados. Se dice que en 1993 el gobierno gastó hasta 600 millones de pesos colombianos para su época en reacondicionarla, que para el 2024 son 1.48 millones de dólares, aproximadamente 6.364 millones de pesos. Uno de esos hallazgos son estas ventanitas redondas llamadas ojos de buey, que estaban ocultas con ladrillos. La Sociedad de Mejoras y Ornato de Bogotá se encargó de esa restauración y, como dato curioso, quitaron 15 capas de pintura en las que encontraron la original. Bueno, lo que tenemos aquí, los aposentos de Simón Bolívar, y por allá en esa parte de atrás
está una foto de Bolívar en sus 20s. La otra foto pues ya es cuando él tiene 40 años, pero les voy a mostrar a detalle cómo se ve de lujoso este lugar. Noto el contraste, puede que hoy esto sea sencillo, pero en ese tiempo seguramente no. Algo sí nos remarcan, y es que la mayoría de los objetos que son de tela han sido reemplazados porque la tela no resiste el paso del tiempo. Una de las cosas que es muy curiosa de este lugar es que aquí Bolívar quiso tomar la salida fácil y dejar de vivir. Ustedes ya se imaginarán a qué me refiero, pero lo otro que también es muy particular es que esta cama está hecha al tamaño de Bolívar. El tamaño de él pues era 1,55 m, pero creo que esa información no es tan correcta porque pues en ese momento se utilizaba una medida de longitud francesa y hoy día dicen que es 1,65 m. Ahí yo les dejo ese dato, pero a lo mejor ustedes lo pueden complementar mucho mejor. Esta cosa que ustedes están viendo aquí es una basinica. Entonces resulta que acá se levantaba el señor Bolívar. Entonces en el momento en el que obviamente le llegaba la de hacer pi o po, lo hacía ahí. Y resulta que pues obviamente la gente que trabajaba para él, la persona que aseaba, tenía que llevar esta olla y luego de eso iban y la tiraban por ahí por los jardines de por acá. Esta es la pequeña cama del Libertador más a detalle y sus muebles. También está esta olla de caca y orina o basinica. En esos tiempos, debido a la falta de higiene, la esperanza de vida era de 54 años, aunque se dice que Bolívar era particularmente aseado. Esta foto es de cuando él tenía 26 años. Personalmente se me hace muy distinto de las fotos que acostumbramos a ver del Libertador. Se dice que a él le gustaba mucho la iluminación, entonces abría mucho sus ventanas y aparte de eso, pues cuando él iba por aquí, lo que veía era este bello cerro de Monserrate. Entonces, y si te han sorprendido estos espacios, espérate porque el último es donde habitaban las personas que acompañaban a Bolívar. Creo que te puede sorprender. Bueno, eso sí les digo que qué belleza de naturaleza que los rodeaba en ese momento, en ese tiempo, porque lo que sí es cierto es que en ese momento todavía Colombia, bueno, mejor dicho, Bogotá todavía no estaba tan desarrollada como lo que está hoy en día. Pues esto era una casa de campo, realmente. Al desarrollarse Bogotá, lo que sucedió fue que ahora esta casa está en medio de la ciudad. No, bueno, no en medio, en una esquina de la ciudad. Y yo les voy a dejar también aquí la dirección de este lugar para que ustedes se puedan dar una vueltica, que puedan pasar un rato chévere, traiga a la novia, traiga pues a la familia. Es más, si vienen con parceros, qué chimba, es un plan cultural. Yo creo que es una chimba también poder hacer planes culturales, ¿no creen? Yo creo que sí. Miren, de esto les hablaba, que aquí habían como 17 capas de pintura. La persona que fue el primer dueño antes de Bolívar pues no tenía para pintar cuadros, pero lo que sí hacían era pintar las paredes, y en estas pues se ven este tipo de jarrones. Para ese tiempo los jarrones estaban supremamente valorados. Bueno, yo quisiera preguntarles a ustedes, ¿creen que en ese tiempo los jarrones estaban sobrevalorados o a hoy día están infravalorados? Aunque el valor es subjetivo, el valor tiene que ver más que todo con la capacidad de la gente de pagar un determinado precio. Por acá vamos llegando a lo que es como, dice alberca. Yo lo que sé es que en México, porque yo casi toda mi vida la he hecho en México, para mí una alberca en el contexto mexicano es una piscina, ¿no? Yo me imagino que en ese tiempo nuestro Libertador entonces sí tenía piscina, ¿no? Aquí lo más probable es que este espacio era para almacenamiento de agua y de algún modo tener asegurado un suministro constante. Yo creo una cosa, en un video yo les mostré, les voy a dejar el video por acá, yo les muestro una casa que perteneció a la señora Mercedes Sierra de Pérez, pero también a Antonio Ricaurte. Esas casas situaban cerca de algún cerro, cerca de alguna bajante de agua para que pudieran obtener pues algún buen servicio de agua, ¿no? Pero yo digo, ¿cómo en estos tiempos no crearon un baño? Porque se hubieran evitado enfermedades. Entonces pues finalmente eso se convierte en un boomerang. Acá están las banderas de las naciones que independizó nuestro estimado Libertador, que para mucha gente todavía en Pasto, Nariño no lo quieren o jamás lo van a querer, porque hubo una cuestión bárbara ahí. En ese momento los de Pasto, la gente de Pasto, estaba como aliada a lo que en ese momento era la corona española, que porque no les cobraban tantos impuestos. Entonces pues Bolívar dijo, no, ¿cómo le van a pagar más impuestos a la corona? Y traca, pues les daba su espadazo. Eso es a grandes rasgos, para no hacer extenso este video, lo que yo más o menos he investigado.
No ahorita, yo soy fanático, la verdad, de la historia de Bolívar. Cierto o falso, son más grandes sus hazañas que sus errores. Por algo es y siempre será el padre de 5 naciones. El solo hecho de ser Bolívar es casi un detonante para estar a favor o en contra. Pero lo cierto es que si te dices colombiano, ecuatoriano, peruano, boliviano, venezolano o panameño, es gracias a este hombre que nos dio patria, identidad y nos hizo libres. Este salón es conocido como la Escribanía de Bolívar, un lugar donde redactó cartas y seguramente promulgó decretos. Un dato interesante es que la olla blanca que está en el suelo es una olla utilizada para escupir. Por eso tiene un orificio. Este lugar fue adaptado para establecer una chimenea que el mismo Bolívar mandó adecuar. Supongo yo que si hoy en día hace frío en Bogotá, en esos tiempos el frío era insoportable. Ese objeto metálico que ven en el escritorio es donde derretían vela para hacer los típicos sellos de la época. Era la forma en la que garantizaban que las cartas no fueran abiertas. Y acá está a detalle la chimenea de Bolívar y está hecha en mármol. Bueno, aquí más a detalle podemos ver los cuadros y ¿qué creen? Se ven unas cositas que no puedo enfocar muy bien, pero me doy cuenta que son los periódicos de la época. En ese tiempo, los medios de comunicación tenían el poder de la narrativa. Aquí hay más pertenencias como este reloj de tonalidad dorada. Seguramente supera los 3.000 euros. También encontramos este baúl donde seguramente ponía documentos y cosas que pudiese resguardar. Estos pajaritos disecados son los que rondaban por esta casa para esa época. Es innegable la conexión directa que tenían nuestros antepasados con la naturaleza, porque si lo ven por aquí, hay pajaritos, hay unas flores exóticas y todo aquello que nos conecta a lo natural. Un dato muy favorable y positivo de este lugar. Este teléfono que está aquí, ustedes deben de levantarlo, ponerlo en su oreja, oprimir la tecla de español, obviamente, la gente que me ve. Y bueno, lo interesante es que te cuenta la historia de una forma muy bacana. Por ejemplo, me cuenta que si uno se queda suficiente tiempo aquí parado y revisa por acá, pues uno va a ver todas las aves que visitan la Quinta de Bolívar. Pero entonces te cuenta que aquí mismo puedes ver una de las aves que pasaba en ese tiempo. Esta es una de las aves más preciosas del mundo, el quetzal. Cuando expande sus alas, la verdad se ve precioso. Y este pájaro agüero que está en vía de extinción, por eso es que los encapsulan de esta manera, para que la gente los pueda observar. Otra de las cosas muy chistosas que cuentan aquí en esta narración es que el Libertador se enojaba mucho porque perdían un juego de mesa. El Libertador conocía la victoria en batalla, sabía dar sablazos, pero lo que él no soportaba pues era perder, no podía con eso. Y lo más gracioso es que se cuenta que él decía: he perdido batallas, he sido traicionado, pero nada me puede irritar más que perder en este juego de mesa. ¿Cómo puede ser posible que yo, un libertador, pueda perder los estribos por perder un juego de mesa? Yo me identifico mucho con él porque la verdad a mí también me gusta mucho ganar, pero lidió mucho para perder, la verdad. Otro dato interesante es que esta se le llamaba el cuarto de parada y acá ponían una cama, y en esa cama, por ejemplo, si había nacidos o algo así, pues ahí se presentaban. Pero aparte de eso, cuando pues querían más espacio en todo este salón, pues obviamente que lo quitaban para poder tener más espacio para el baile y demás. Y acá pues es donde se sentaban a jugar y pues donde le sacaban el quicio a este hombre. Aquí encontré otra de las pinturas de las 15 capas que tenía, en la que pintaron como una palmera. Estos espacios son como las caballerizas. Vean qué belleza ese cerro, cómo se ve lindo. Estos son los espacios de la cocina. Se dice que en esa época se acostumbraba a comer 10 veces al día, en porciones pequeñas, pero aunque fueran pequeñas, no deja de impresionar. Tenía demasiado trabajo la gente que trabajaba para Bolívar. Se dice que al ser restaurado, este lugar fue encontrado y adaptado debido al hollín de las paredes. Otro dato curioso es que este filtro es con el que de alguna manera se purificaba el agua que consumía. Cerca de este lugar también tenemos las caballerizas, donde vemos utensilios como sillas para caballo y los bebederos. Y cómo no mostrarles el comedor, que realmente se ve rudimentario, como tal supongo que era usado por la servidumbre. Y los cuartos de la servidumbre, entre ellos José Palacios, quien fue un esclavo liberto y amigo personal de Simón Bolívar. Se dice que él también luchó en las batallas de independencia, en donde fue sargento primero. Estos fueron los cañones que nos dieron patria e independencia, traídos directamente desde la ciudad amurallada,
Cartagena, que fue el bastión para que se constituyera lo que hoy conocemos como Colombia. La amurallada fue uno de los bastiones que permitió que Colombia tuviera una independencia, fue infranqueable. Observen el detalle que tienen estos cañones. Aunque fueran tiempos de independencia, había un alto sentido de la estética. Habían detalles que tenían que ser muy específicos, como la unión de la religión con este tipo de artefactos. Estas eran las balas de cañón y su fabricación era europea. Pues las más grandotas las metían en este cañón de por aquí y de esta manera se veían montados los cañones listos para la acción. Este es el artefacto clásico que vemos en los cuentos de castillos y reyes. Pero no solamente eso, son las reliquias que nos dieron una identidad y nacionalidad. Sin duda alguna, muchas historias se quedaron en esta casa. Como tal, Bolívar vivió en ella 423 días y no pudo disfrutarla por otras campañas libertarias, aunque en este lugar del mundo quedó un pedacito de la historia del Libertador. Recuerda que yo soy Jeff Ariza y no olvides suscribirte para que me acompañes en el próximo video. Nos vemos, parceros.